Estas son las noticias más relevantes de hoy. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, ha mostrado todo su temor públicamente, señores, ante un alzamiento militar que puede estar ocurriendo o una intervención extranjera. Así como lo están escuchando, esto se habría evidenciado en un mensaje de fin de año a la Fuerza Armada de Venezuela, donde también habría manifestado que el peligro se encuentra en el enemigo oculto, haciendo así una clara alusión a que ya no confía en nadie, a que este señor ya no está confiando absolutamente en nadie, porque sabe que sus mismos militares lo pueden estar traicionando en cualquier momento, porque también habría pedido a la FARC perfeccionar así toda la capacidad de reacción en un tiempo real ante cualquier amenaza o agresión inminente, interna o externa, y volvió también a apuntar contra la oligarquía del país colombiano, como siempre suele ser, pero también dejando así claro que efectivamente sí se siente amenazado internamente en su país por toda su gente, mis amigos. En cualquier momento pueden estar traicionando a Nicolás Maduro. También tenemos que perfeccionar nuestra mira y nuestra capacidad para poder así adaptarnos a toda esa realidad y tener así toda la capacidad de reacción en tiempo real ante cualquier amenaza, señores. Así como lo están escuchando, Nicolás Maduro habría asegurado que los funcionarios castrenses deben hacer un balance bastante permanente para poder así adaptar la realidad y enfrentar así todas estas amenazas ocultas, y en todo su discurso se mantuvo, señores, hablando de ese supuesto enemigo oculto, porque sabe que ya son muchos los militares que, aunque no se encuentran todavía en servicio, señores, ya no están con él, ya no se encuentran apoyándolo, ya no lo están respaldando como lo hacían antes. Incluso también ya miles han desertado, ya muchos se han ido de su país, han dejado abandonados todos sus cuarteles, algunos habrían escapado y otros no volvieron luego de su licencia. Por esa razón el dictador ha pedido a todos los militares afinar la capacidad para poder ver así más allá de lo que puede estar sucediendo, pero según él, analizar así y comprender la naturaleza de dichas amenazas. Y es que esta amenaza ha sido difícil para la dictadura venezolana, mis amigos, porque las cosas se han puesto realmente bastante difíciles para ellos, ya que el mundo entero pudo ver el verdadero rostro de la dictadura en las pasadas elecciones regionales, por lo que también se ha dicho en muchas reuniones que se dan entre algunos gobiernos de derecha y las opciones que se abren es terminar así con la dictadura del país caribeño, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más información. Adicionalmente a todo esto, señores, el régimen de Nicolás Maduro hace poco había recibido un duro golpe cuando le negaron la entrada a La Haya, donde pensaban reunirse con el fiscal Karim Khan de la CPI. Las denuncias contra el gobierno de Nicolás Maduro crecen cada vez más en números realmente bastante diferentes. Algunos órganos internacionales de derechos humanos y muchos funcionarios del régimen están presos, señores, algunos extraditados en el país de Estados Unidos y otros a punto de ir a los tribunales norteamericanos, y otros que ya se habrían declarado en contra de Nicolás Maduro y todo su régimen. Por esas y muchas razones, señores, algunos hemos visto que Nicolás Maduro se encuentra desesperado, llamando así a todos sus aliados, sobre todo los de Turquía, sus aliados del Medio Oriente, de Irán, y hasta pidiendo ayuda a la cumbre del ALBA en el país de Cuba. El dictador también ni siquiera tiene el control sobre lo que está pasando en el país de Venezuela por esos grupos irregulares, por todos esos grupos paramilitares que Hugo Chávez y el mismo Nicolás Maduro habían armado. Ahora son quienes dominan el territorio venezolano y le han quitado el poder a Nicolás Maduro y a lo que hoy a nivel internacional se hace llamar gobierno, señores. Esto cada vez más se le complica al dictador Nicolás Maduro, quien habría convertido a Venezuela en una anarquía, y ahora todo se ha vuelto en su contra, así como lo están escuchando. Recordemos también que también gran parte del chavismo se usó en contra de Nicolás Maduro, y ahora mismo están armando un revocatorio para poder salir así de él lo más pronto posible, mis amigos. Sin embargo, hay quienes ahora están diciendo que el revocatorio u otras elecciones no servirían para nada, ya que de igual manera Nicolás Maduro anularía todo esto, todo lo que vaya en su contra, a este señor lo estaría anulando, por lo que ya muchos estarían considerando que la única salida a la crisis del país de Venezuela es a través del uso de la fuerza por parte de gobiernos extranjeros, por parte del gobierno de Estados Unidos. Bueno, y en otra información importante de las noticias de Venezuela, tenemos que el dictador Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a reunirse con Joe Biden y a condicionar la reanudación del diálogo con la oposición a la libertad de su testaferro Al-Assad. El venezolano habría vuelto a atacar al gobierno norteamericano y a la oposición. Además dijo que no hay hiperinflación, aun cuando los estudios independientes revelaron que el índice se mantiene por encima del 600%. El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó este sábado su esperanza de que se abra un diálogo directo, valiente y sincero y de entendimiento con el gobierno estadounidense. Ojalá, quién sabe cuándo y con quién, se abran las posibilidades de un diálogo directo, valiente, sincero y de entendimiento con el gobierno de Estados Unidos. Ojalá fuera con el gobierno de Joe Biden. Si se da, muy bien, y si no se da, seguimos con nuestro bregar, ha dicho Nicolás Maduro en una entrevista a un medio de comunicación. No obstante, también consideró que no ha habido ninguna señal de mejora con la llegada de Biden a la Casa Blanca. Con respecto al
mandatario de su antecesor Donald Trump en lo relacionado con las sanciones impuestas al país caribeño, al país de Venezuela. Nicolás Maduro también explicó que acudió a los diálogos con la oposición que comenzaron en el país mexicano el pasado 13 de agosto y fueron suspendidos tras la extradición del empresario colombiano Alex Saab a Estados Unidos en octubre, al considerar que eso implicaba dialogar también con el país norteamericano. Fuimos en el entendido de que al sentarnos a hablar con la oposición extremista guaidocista, nos sentábamos a hablar con los Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos en declaraciones públicas. Así lo habría dejado claro. Frente a ello, tachó de puñalada trapera para trastabillar y hacer descarrilar las negociaciones, la extradición de Alex Saab, a quien sabemos es considerado su testaferro a Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero. Finalmente, el gobernante venezolano apostilló que tendría que haber grandes cambios en el asunto que tiene que ver con la detención de Alex Saab, que calificó de secuestro para retomar así el diálogo en el país mexicano. Por otra parte, también el dictador venezolano habría afirmado que su país ha abandonado el estado de hiperinflación, un periodo que comenzó en noviembre del 2017 tras 4 meses seguidos con una inflación de un dígito. Yo puedo declarar políticamente con el resultado del manejo de la inflación entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que ha sido de un dígito con tendencia a la baja, que Venezuela abandonaría el estado de hiperinflación, habría aseverado Nicolás Maduro. La inflación también en el mes de noviembre pasado en Venezuela, el índice nacional del precio del consumidor calculado por el Banco Central de Venezuela afectó al régimen chavista, fue el 8.4%, en octubre fue el 6.8% y en septiembre del 7.1%, y por ahora se desconoce el dato del mes de diciembre. Sin embargo, organizaciones independientes han estado informando, han presentado informes a lo largo de todo el año que revelan que la inflación anual en el país caribeño se mantiene por encima del 600%. Al respecto, Nicolás Maduro también pronosticó que las autoridades económicas declararían también el fin de la hiperinflación en los próximos meses, si bien aclaró que él puede hacerlo ya políticamente. Venezuela da un paso, entramos bien al año 2022, con crecimiento, ralentización de la inflación, generación de riqueza que va a permitir que toda esa riqueza se convierta en educación, salud, vivienda, ingreso y felicidad social. Acerca del año que comienza, mostró su esperanza de que será posible elevar los ingresos nacionales para, de ese modo, regir el mercado cambiario y satisfacer así las necesidades de divisas que tiene la economía para moverse. Ayudamos a promover la legitimidad de Juan Guaidó en la comunidad internacional a pesar de los esfuerzos de socavarlo por parte de Maduro. Reanudamos el Tratado de Río, que aumentó las restricciones de viaje a Maduro y docenas de funcionarios. Maduro sin duda sabe que estamos hablando en serio. Es por esto que buscó retirar a Venezuela de esta institución de la OEA. Este señor se ha visto en unas semanas muy negras, muy oscuras y con muchas batallas perdidas. Desde el oro en el país de Inglaterra, los señores, peor aún, en la violación del espacio aéreo y también en el espacio de las aguas de las costas venezolanas. El Comando Sur continúa muy cerca del Palacio de Miraflores. Están ahí, se encuentran cerca de la frontera y se encuentran en el Caribe. Todo esto pasa cuando el presidente estadounidense llega al Comando Sur a dar un mensaje firme contra el gobierno de Nicolás. Este señor definitivamente en cualquier momento va a caer y será el país del norte el que lo estaría logrando, señores. Así lo ha dicho el presidente norteamericano en la comunidad internacional a través del Departamento de Estado. Señores, todos sabemos que el país norteamericano lo que está tratando de lograr es la democracia en el país de Venezuela, mis amigos. Seremos los que realmente vamos a restaurar la democracia en el país de Venezuela. En cooperación con 22 naciones asociadas, el Comando Sur de Estados Unidos aumentará la interrupción de la vigilancia y las incautaciones, envío de drogas, y proporcionará apoyo adicional para los esfuerzos de erradicación que se están llevando a cabo en este momento. Creemos además, señores, que todo eso está a nuestro alcance. A esto se ha referido el secretario de Estado norteamericano. 60 países han reconocido que los días del presidente venezolano han terminado, señores. Juan Guaidó es definitivamente quien ha sido elegido. La injerencia del país del Medio Oriente en Venezuela y las posibles repercusiones en el continente y la seguridad del país norteamericano serían parte de las razones por las que el Comando Sur estaría desplegando naves aéreas y helicópteros cerca de Venezuela. Este señor Nicolás continúa todavía con los negocios ilícitos, donde han convertido toda la región en un área de anarquía. Por otra parte, la DEA todavía mantiene los cargos hacia Nicolás y ha realizado un operativo y siguen incautando y siguen poniendo en una mala posición a Nicolás con sus socios. Y el objetivo de todos, señores, es que estos ayuden a la detención de Nicolás. El secretario de Estado norteamericano estaría adelantando simplemente lo que vendría para Nicolás. Y se sabe además que el presidente norteamericano estaría eligiendo en el Comando Sur el mejor escenario y la mejor estrategia para obtener el mejor resultado. ¿Y cuál será? La detención de Nicolás, señores. Estas son las noticias de lo que está pasando en Venezuela y el mundo.
Es un paraíso para el narcotráfico. Está pasando violaciones de derechos humanos y que Maduro y sus secuaces está haciendo muchas ganancias. La Fuerza de Tarea Interagencial Sur, que tiene 21 naciones que están trabajando conjuntamente en esta operación.